Hola, buenas tardes a todos. Agradecer vuestra presencia digital a este primer seminario web que organiza la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Permitidme que me presente, soy Francisco Rosales, el archivero de la institución. Junto con mi compañero Juan Antonio Moreno, que es el bibliotecario, coordino este seminario, y Miguel Ángel Sánchez, que es la persona que va a estar encargada de que funcione la plataforma por la que se desarrolla esta actividad. Como saben, por la información distribuida a través de nuestras redes sociales, este seminario se inscribe en el calendario de actividades con motivo de la celebración de los 450 años de la fundación de la Real Maestranza de Caballería, en 1573, con la denominación de Cofradía del Espíritu Santo. Esta es una actividad que es, por lo tanto, el punto de partida de otras muchas que estamos programando y que van a tener su culmen en el año 2003, en el año 2023, que es el año de la conmemoración. La temática del curso, como no podía ser de otra manera, está relacionada con las áreas de trabajo que llevamos a cabo aquí en la maestranza. Nos consta que muchos de los participantes conocen la actividad que desarrollamos en el archivo y en la biblioteca, pero hay otros que hoy se están acercando a ella. Simplemente comentarles que por historia, por patrimonio y por los fondos que gestionamos en la Real Maestranza, tanto documentales como bibliográficos propios y privados, la Real Maestranza es un centro de documentación e investigación en heráldica, genealogía, aristocracia, nobleza, élites de poder, y en torno a estas disciplinas va a girar muchas de las actividades que se van o que se están programando para el 450 aniversario. El objetivo de este seminario no es otro que ofrecer una visión actual del uso de la heráldica y la genealogía a partir del trabajo en diferentes áreas profesionales. Tenemos las áreas académicas y universitarias, el área investigadora, el área archivística. Tenemos también las áreas de las corporaciones y las instituciones nobiliarias, profesionales que hacen expedientes de ingreso para estas corporaciones, estudiosos de títulos nobiliarios. La verdad es que modestamente creo que hemos conseguido reunir un conjunto de ponentes del más alto nivel en sus áreas profesionales y sobre todo a los cuales queremos agradecer una vez más su colaboración y su interés con las actividades que estamos desarrollando aquí en la maestranza. Una labor cultural y de difusión que es una pieza de un proyecto de gestión patrimonial mucho mayor, que tiene un recorrido ya de casi más de 20 años y que, por cierto, y aprovecho la ocasión, se ha visto reconocido hace unas semanas con el premio extraordinario de Hispania Nostra en la gestión del patrimonio artístico. Por ello, invito a todos, en especial a aquellos que no nos conozcan, a que visiten nuestra página web, a que conozcan nuestra historia y cuando la oportunidad o las circunstancias lo permitan de cada uno, pues puedan venir a Ronda a visitar nuestros museos y sobre todo a ver uno de los edificios neoclásicos más elegantes y más bellos de Andalucía, que es la Plaza de Toros de esta Real Maestranza de Caballería, que hoy precisamente, y la verdad que no ha sido algo premeditado, cumple 236 años. Un 19 de mayo de 1785 se inauguraba la Plaza de Toros con un festejo taurino entre Pepe Hillo y Pedro Romero, que la verdad es que si hablamos como hoy, si lo traducimos a día de hoy, es como hablar de uno de los espectáculos deportivos más importantes, ¿no?, que hay en nuestro país. Bien, antes de dar paso al ponente, simplemente quiero llamar la atención sobre algunas notas que ya la habrán puesto en el chat en cuanto a que podrán comunicarse entre los participantes a través de esta función de la plataforma. Las diferentes preguntas que quieran realizarle al ponente las pueden realizar también a través del menú en la opción de preguntas y respuestas. Los moderadores iremos seleccionando algunas preguntas y se las formularemos
al ponente para que pueda contestar las dudas y pueda contestar todas sus preguntas al final de su intervención. También habrá que tener en cuenta que no nos alarguemos mucho en el tiempo. Y por último, comentarles que, como ya saben también, este seminario se conforma de 2 ciclos, uno en estas dos últimas semanas de mayo, las 2 primeras de junio, y un segundo ciclo que será las 2 últimas semanas de septiembre y las 2 primeras de octubre. Por cuestiones técnicas, ahora mismo ustedes están inscritos en este primer ciclo. Toda aquella persona que esté interesada deberá de inscribirse después en el segundo ciclo. Ya cuando llegue la fecha, nosotros lo iremos distribuyendo la información por nuestras redes sociales. Y bueno, dando paso hoy al tema que nos ocupa, a la ponencia que hoy tenemos, que corre a cargo del doctor en Historia, don José Antonio Guillén Berrendero. Actualmente es profesor de Historia Moderna en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Ha sido investigador y profesor en diferentes universidades europeas, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Lisboa, en la Universidad de Évora. También ha impartido seminarios en otras tantas universidades europeas, como la Queen Mary de Londres, la Universidad de Münster o la Complutense también de Madrid. Es miembro de varios grupos de investigación y alto rendimiento en la universidad que imparte la docencia, también en la Universidad de Alcalá. Es autor de 3 monografías en su área de especialización, que es la historia cultural, la idea de la nobleza, las cortes europeas en época moderna, todo el ceremonial que se desarrollaba en estas cortes y todo el aspecto simbólico del poder. Que por supuesto todo esto incluye a la heráldica y a los reyes de armas, que es el tema con el que abrimos este seminario. Como ven, es uno de los mejores especialistas en esta materia, creo que tenemos en el país. Todas aquellas personas que quieran conocer su línea de investigación y trabajo tienen su currículum publicado en nuestras redes sociales. Haremos lo mismo con todos los ponentes del curso. Y bueno, pues sin más le voy a dar paso. La verdad es que agradecer una vez más su disposición y su interés con esta institución, y creo que es una suerte poder contar hoy con la intervención del profesor Guillén Berrendero. Así que muchísimas gracias y doy paso a su intervención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Juan. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento por formar parte de este ciclo en esta institución tan veterana y venerable, ¿no? Formar parte de la historia de esa institución también personalmente me llena de satisfacción, ¿no? Y genera un cierto compromiso de ser virtuoso en el ejercicio de la palabra y ser virtuoso en el ejercicio de la charla que les voy a impartir, ¿no? También deseo dar las gracias a la persona que fue la que tuvo, no sé si feliz, pero desde luego tuvo la idea de invitarme, ¿no? A mi buen amigo Juan Cartaya, que me cursó esta invitación hace ya unos meses, y yo, por supuesto que encantado, porque participar de esta actividad es una de esas fantasías con las que un historiador desde de la nobleza, desde Madrid, sueña con participar, ¿no? Formar parte algún día de la historia de estas instituciones, de estas corporaciones nobiliarias que uno estudia desde fuera y que siempre tiene el afán de conocer y de adentrarse, ¿no? La pena es que sea virtualmente, pero a buen seguro que con la evolución de la pandemia y demás podremos reencontrarnos en Ronda en algún momento breve. ¿No? Paso a compartir la pantalla, el PowerPoint que les he preparado para que puedan seguir mejor esta charla, que lleva por título Los oficiales heráldicos, un arte de la memoria de las personas y de las corporaciones, ¿no? Estamos en una corporación, estamos formando parte de un seminario que pretende, como muy bien ha dicho Francisco, poner de relieve la importancia que los
la heráldica, lo genealógico, lo nobiliario, en definitiva, tienen hoy las metodologías que se pueden estudiar y abordar para conocer mejor lo que es la nobleza, lo que en el fondo es la idea de excelencia, ¿no? Imagino que todos ustedes conocen el magnífico blog que Juan Cartaya mantiene vivo con una actividad constante y permanente, ¿no? Donde nos va proyectando para todos los lectores estas dimensiones que lo nobiliario tiene en todas sus vertientes, ¿no? De representación, de valoración de la idea de excelencia, lo nobiliario como espejo de las virtudes, etcétera, ¿no? Ustedes conocen bien este blog. Lo que yo vengo aquí a contarles por de formación profesional y que se inserta dentro de un proyecto de investigación que he llevado a cabo la Rey Juan Carlos a lo largo de este año pasado, y que esta conferencia puede ser una especie de epílogo a ese curso, a ese proyecto, perdón, es el debate sobre la idea de nobleza en la Edad Moderna, los reyes de armas. Y eso es lo que les voy a hablar, ¿no? Quiero partir de un hecho que es que no tengamos miedo a las palabras, ¿no? A las palabras que hay detrás de las ideas, ¿no? Y lo que hoy les vengo a contar deriva de una reflexión que a su vez me suscitó una frase que no es literal, pero que Paul Valéry decía, ¿no? Que lo que no es complejo es un error. Y si hay algo complicado, por lo tanto, y si hay algo complejo, con imbricaciones muy diversas, con ramificaciones, nunca mejor dicho, muy diversas, eso es el estudio de lo nobiliario, ¿no? Y el estudio de la nobleza y de todos los elementos que tienen que ver con lo nobiliario, ¿no? Y partamos, por lo tanto, de analizar por qué decimos que los reyes de armas son agentes de la memoria, ¿no? Claro, hoy en día el término memoria está siendo utilizado por diferentes puntos de vista, con diferentes intereses, ¿no? Aquí no hablamos de cómo el oficio de los reyes de armas estaba condicionado a resaltar la memoria de los reinos, ¿no? De los reyes, de las familias y también de las corporaciones nobiliarias que tenían un elemento heráldico explicativo, ¿no? El oficio de rey de armas ha sido estudiado con profusión por diferentes investigadores. En el caso español, ¿no? Pues el libro muy significativo de Alfonso Ceballos, ¿no? El Marqués de la Floresta. En el ámbito portugués, Miguel Metelo Seixas, Pastoreau en Francia, Wagner, ¿no? Son personajes recurrentes en todos los estudios que tienen que ver con lo heráldico y nobiliario, ¿no? Y también han sido estudiados en su dimensión cortesana, ¿no? Por todos aquellos, por el grupo de trabajo del profesor Martínez Millán, en tanto que el rey de armas es un oficio vinculado, en el caso de la monarquía de España, a la caballeriza del rey. Por lo tanto, en sus volúmenes sobre los servidores de la Casa Real, estudiaron a estos agentes también del rey, ¿no? Pero ¿por qué decimos que, por lo tanto, los reyes de armas son agentes de la memoria? Porque un escudo heráldico, un símbolo heráldico, las armerías, el estudio de las armas, denotan, nunca mejor dicho, un pasado vinculado a un territorio, a una dinastía, a un linaje, a una persona. A día de hoy incluso también, ¿no? Podemos ver esa evolución del lenguaje heráldico hacia el lenguaje de los logotipos, de las marcas publicitarias, ¿no? Que siempre remiten a una memoria, ¿no? Y aquí surge otra pregunta complicada, ¿no? Y que tiene que ver con cómo recuerdan las sociedades y qué recuerdan las sociedades de aquellos que están llamados a ser los excelentes de la sociedad, aquellos que están llamados a ocupar puestos honrados en el gobierno de la monarquía, en el gobierno de los concejos, en las corporaciones nobiliarias de estatuto, ¿no? Y esto en el caso de la monarquía de España, durante la Edad Moderna y ya en los últimos años de la Baja Edad Media, el reinado de los reyes católicos, se fue convirtiendo en una preocupación muy importante, ¿no? Y decimos, por lo tanto, que los reyes de armas son agentes de la memoria en tanto que son los responsables de codificar un determinado concepto de nobleza, una determinada forma de explicar
por qué se conceden las armerías, por qué se reconoce, en definitiva, la distinción social, ¿no? En este sentido, nos fijamos, como ustedes pueden imaginar, en su dimensión estrictamente heráldica, ¿no? Que también el papel de los reyes de armas en su dimensión ceremonial tendría mucho que ver, ¿no? con esta cuestión de la memoria del rey, ¿no? En las proclamaciones, en los juramentos, en las entradas de los reyes en las diferentes ciudades. Ahí los reyes de armas van a tener un papel ceremonial bastante importante, ¿no? Y es ahí donde yo creo que debemos también poner el foco a la hora de analizar a estos personajes, ¿no? Memoria de la excelencia, memoria de los reinos, memoria de las ciudades, memoria de las familias y, por lo tanto, memoria de un concepto social que debemos valorar en sí mismo, ¿no? Que es el concepto de nobleza y excelencia. Deberíamos huir de críticas, ¿no? De esas críticas que a finales del siglo XIX, bueno, y a partir de determinadas corrientes historiográficas, del materialismo histórico, de la visión que desde la historiografía, desde determinadas historiografías, se ha hecho de lo nobiliario, de los valores de lo nobiliario, de los símbolos de expresión de lo nobiliario, ¿no? Como elementos fuera de nuestro tiempo, ¿no? Pero olvidemos esa crítica a lo nobiliario y centrémonos, ¿no? En cómo los reyes de armas van a ser los codificadores, no los únicos, pero sí unos codificadores privilegiados en toda Europa. Es un fenómeno transversal a diferentes cortes europeas y que utilizarán un lenguaje común, ¿no? A la hora tanto de codificar los símbolos heráldicos como de resumir qué es el prestigio que se quiere usar, ¿no? Porque, como nos decía uno de los reyes de armas que vino a trabajar al servicio de los Austrias, ¿no? Pierre Alberto de Lannoy, ¿no? Finalmente, cuando los reyes han de conceder nobleza a algún sujeto, los reyes de armas han de ver primero si las armas que proponen no son las de algún otro linaje noble, si las tiene el rey de armas, las ha de componer y personar y asentar el despacho del rey en los libros de su oficio ad perpetuam rei memoriam y en guardar del derecho del pretendiente, ¿no? Los reyes de armas, por lo tanto, también tienen una función casi notarial, ¿no? Como veremos luego, a la hora de ser los responsables de tener un archivo también de la memoria honrada de las monarquías, ¿no? De esas memorias siempre susceptibles de ser modificadas, susceptibles de ser reelaboradas, pero que en el fondo, durante la Edad Moderna, y esto se ha estudiado también, ¿no? Por los trabajos sobre las falsificaciones genealógicas, las usurpaciones de armas, etcétera, ¿no? Trabajos de estos hay y muy notables. Pero más allá de este hecho, de esta realidad, sí que es importante que veamos cómo estos reyes de armas, estos responsables, estos custodios de la memoria honrada de la monarquía, tienen un papel fundamental en esto, ¿no? Porque claro que la heráldica es un elemento fundamental para rastrear la idea de excelencia, la idea de prestigio, la idea de cómo se configuran estos prestigios, ¿no? Todavía hoy en día, y si lo cuento como experiencia personal, ¿no? La asignatura pues yo imparto en el grado de protocolo de la Universidad Rey Juan Carlos la asignatura de heráldica, derecho premial y vexilología. Y es sorprendente el modo en el que los estudiantes se adentran en el mundo de la heráldica, primero con extrañeza y sorpresa, pero luego van penetrando en la idea de ir descubriendo cómo los cuarteles, los colores, las piezas, van formando en sí mismos todo un conjunto, todo un discurso, ¿no? Que les fascina y cómo a partir de ahí son capaces de establecer también ellos mismos la idea de que detrás de un escudo hay valores sociales, hay formas de percibir la realidad del honrado y del no honrado, ¿no? El escudo, el blasón, por lo tanto, el elemento heráldico se convierte en una frontera también, ¿no? En una frontera entre aquellos que los poseen y aquellos que no los poseen, ¿no? Y sean miembros de la gran nobleza, sean miembros de las medias noblezas o sea la propia casa, el propio rey, ¿no? Porque la presencia de lo heráldico en el cotidiano de las personas durante los últimos 500 años nos habla también, ¿no? De esta memoria
expresada a través de un escudo, ¿no? En un escudo también es un mapa, ¿no?, de los territorios de jurisdicción del soberano, es un mapa de los méritos de una familia, de los valores asociados, de los hechos de armas o incluso de otros elementos que tienen que ver con la representación, ¿no?, digamos. Bien, en ese sentido yo creo que es importante que veamos que hay una clara vinculación entre estos elementos, ¿no? En primer lugar, porque el papel de los reyes de armas, al reconocer las armerías, las armas concedidas a una persona, al reconocer este elemento distintivo y diferenciador con respecto a otros que no las poseen o no las pueden llegar a poseer, están construyendo un dispositivo social, un dispositivo de distinción, un dispositivo que hace que se presuponga a la persona que posee este elemento de distinción unas cualidades que otros no tienen, ¿no? Tomo aquí las armas, la concesión de armas, que según Sancho Busto de Villegas, ese personaje complejo pero fascinante que sustituyó a Carranza en Toledo durante un tiempo después del afer Carranza, ¿no?, en tiempo de Felipe II, y que escribió un nobiliario que pasó oscurecido hasta que, con la colaboración del grupo de trabajo de Nobilitas de la Universidad de Murcia, coordinada por el profesor Juan Hernández Franco, en que yo participaba, editamos un nobiliario que desgraciadamente se editó sin las imágenes de los blasones, lo cual resta mucho a un nobiliario y a un manual de heráldica, pero bueno, cuestiones de intendencia imposibilitaron que esto fuera así. Como ven aquí, tenemos los elementos por los cuales se conceden las armerías y que en todos y cada uno de estos elementos, como consecuencia de un prodigio, como consecuencia de la idea de servicio, como una necesidad de singularidad, de singularización, cualquiera de estos elementos que tomemos, vemos cómo la diosa Fortuna, esa diosa Fortuna siempre esquiva, es reelaborada en la acción de los reyes de armas como un discurso sobre un concepto concreto y sobre un valor determinado, ¿no? Y es ahí donde nos interesa ver que los reyes de armas son agentes de la memoria, ¿no? Si es por un prodigio, y aquí tenemos todo el arsenal de la mitología también para analizar, ¿no?, cómo desde lo mitológico se toman esos elementos de la mitología para justificar la necesidad de la distinción a través de las armerías. El servicio es fundamental, ¿no?, la idea de los servicios al rey, el servicio a Dios y la necesidad de recompensa a través de un elemento perceptible por los demás, por la sociedad. Por la singularización también nos permitiría. Y el principio básico, ¿no?, que tiene que ver con nuestra realidad social castellana, ¿no? Claro, esto que nos indicaba también Busto de Villegas en torno a 1570, que es cuando escribe, casi cuando se funda la institución que hoy nos acoge, esta casa que nos permite hoy hablar, ¿no? Cómo de este hecho material que es el escudo, surge el reconocimiento de las armerías, el reconocimiento de la condición de hidalgo, de la condición básica de la nobleza en Castilla, ¿no?, de esa hidalguía fuera de España, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hay una codificación del valor social, hay una idea de preeminencia vinculada a la posesión de armerías, ¿no?, a la posesión de estos elementos que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la sociedad, toda vez que no olvidemos esa vieja máxima que Camões Requesens ya esbozaba, ¿no?, de que la Edad Moderna era una sociedad dominada, bueno, él hablaba del siglo XVI, ¿no?, por el perfecto descontento, ¿no?, una sociedad basada en la desigualdad social, en la cual los individuos participaban en una suerte de descontento permanente de esta desigualdad, ¿no? Y las armas, las armerías, vendrían, en cierto modo, a confirmar que a través de determinadas acciones se pueden conseguir y, por lo tanto, entrar en esa república de los excelentes, en esa república de los honrados, que son aquellos personas blasonadas. Y esto también sería una forma clara de distinción social, ¿no? En un escudo nobiliario y en la labor de los reyes de armas, en esa labor
minuciosa de archivero, y aquí seguro que Francisco tiene mucho que decir, y si entre el público hay más archiveros, ¿no? En el fondo, los minutarios que los reyes de armas elaboraban para hacer sus certificaciones de armas, en cualquier lugar de Europa donde se ejercía este oficio, encontramos también una suerte de construcción de un discurso oficial en torno a lo que es ser noble, que se representaría en ese elemento que son las armas, ¿no? Y cómo la construcción de este lenguaje, de este discurso oficial, los reyes de armas van a partir del recurso a la autoridad, ¿no? Una cuestión básica también de toda construcción literaria de un discurso durante la Edad Moderna. Esa autoridad puede derivar no solo de los clásicos, de Aristóteles, del filósofo, como podríamos encontrar en la tratadística nobiliaria, sino también otras autoridades heráldicas como Argote de Molina, López de Haro, Jerónimo de Aponte, o los cronistas del rey, ¿no? Pellicer, o los grandes genealogistas europeos, ¿no? Por restringirnos al ámbito de la monarquía de España, por eso les cuento esta idea, ¿no? El lenguaje heráldico tiene, por definición, desde la propia evolución de la ciencia heráldica, desde la Baja Edad Media, sea por la influencia francesa, sea por la penetración, ¿no?, de esos modelos, estos estándares europeos, ¿no? Pues hay una estandarización que se va a desarrollar a través de las lenguas vernáculas, ¿no? En cada reino va a tener, digamos, una forma concreta de expresión sobre la base de esa estandarización que les comento, y ahí los reyes de armas van a poder jugar un papel fundamental en toda Europa, ¿no? En tanto que es un oficio profundamente europeo y profundamente tradicional, ¿no? En esta carta de Brassão de armas, ¿no? Concedida a los condes de Poer, vemos también cómo la idea del escudo representa un concepto, representa esa otra vieja aspiración de que los nobles son espejos de virtudes y que por lo tanto el blasón se convertiría en ese reflejo permanente, ¿no? En ese espejo de heroísmo, ¿no? Que sería de un heroísmo que no solamente se da a aquel que consigue las armas, sino que es una reivindicación de ese pasado. Por eso hablamos también de que los reyes de armas son agentes de la memoria, ¿no? Y a eso me refiero también con este particular, ¿no? Hay una serie de conceptos que se arman en torno a la labor de los reyes de armas, que tienen que ver con la operatividad de determinadas formas de comportamiento social y determinados operativos y mecanismos de promoción social, de confirmación de nobleza, de movilidad ascendente, etcétera, ¿no? En un escudo, en el elemento heráldico, en el papel de los reyes de armas, más allá del compromiso con la verdad que tengan las construcciones narrativas que hay detrás de un escudo, en esas certificaciones de nobleza, de reconocimiento de armerías, o en otro tipo de documentos que los reyes de armas hagan, ¿no? En pleitos por mayorazgos, etcétera, donde se les puede seguir y rastrear y podemos ver sus usos sociales de la heráldica, ¿no? Un escudo es ese dispositivo en el que encontramos los elementos que funcionaban en esa filosofía ambiente que dominaba la edad moderna de la monarquía de España, ¿no? El concepto de servicio, la importancia de la antigüedad del individuo, no tan del individuo y de su familia, de su linaje, de sus ancestros, ¿no? Por lo tanto, la idea de que hay como os he dicho en la diapositiva anterior, una reivindicación permanente en el reconocimiento de esta armería, y que sería un premio a una condición previa que ya se posee, que se ha reivindicado a través de un servicio correcto, o en ese caso una familia muy antigua que lleva mucho tiempo vinculada al territorio y por lo tanto lleva mucho tiempo también vinculada a un compromiso de fidelidad con el proyecto monárquico, encontraríamos esto, ¿no? También la idea de los enlaces matrimoniales entre las diferentes casas nobiliarias o nobles de un territorio, ¿no? Un concepto siempre controvertido, un problema social, un problema que habla de
de formas de armonía, de formas de ruptura del orden social, como es la limpieza de sangre y todo el sistema de probanzas en torno a la limpieza de sangre, las cuestiones que en torno al problema de la sangre limpia o no limpia van a aparecer en las probanzas de nobleza de las órdenes militares para el acceso a las corporaciones nobiliarias, etcétera, ¿no? Pareciera que borrar o no borrar de la memoria la no limpieza de sangre de un ancestro, pareciera en muchas veces que el escudo la borraba, ¿no? Y ahí es importante jugar también con esta idea de veracidad o no veracidad que un escudo lleva implícito, ¿no? Y también la propia connotación de la idea de riqueza partiendo de esa clásica, de ese viejo precepto aristotélico de nobleza y riqueza, ¿no? Y eso también lo podemos tener en este hecho, ¿no? Claro, los reyes de armas manejan un concepto que se llaman leyes heráldicas, pero no son leyes punitivas, no son leyes que castiguen, ¿no? Hay una escasa legislación heráldica, ¿no? Y aquí tendríamos que movernos entre, y esto siempre es muy discutido, ¿no? Y muy discutible, pero claro, los reyes de armas bueno, son notarios de aquello que la persona que necesita de sus servicios le dice que es, ¿no? Pues si es descendiente de Tubal, si es descendiente de tal familia de las montañas del norte o si es primo hermano de Julio Iglesias, ¿no? El caso es que en este hecho hay una perfecta hibridación entre la norma y la costumbre, ¿no? Porque claro que hay reglamentos y claro que las leyes heráldicas, leyes, insisto, no punitivas, no leyes normativas, sino leyes de ordenamiento de las armerías, ¿no? Como todos ustedes saben y conocen, pues van a indicar cómo se tienen que arrumar los elementos exteriores del escudo, los elementos internos, las piezas, ¿no? Cumpliendo las normas de proporción, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un problema también entre el uso que los reyes de armas hacen de la heráldica y el compromiso de verdad que hay en lo heráldico, ¿no? En el caso de Castilla va a ser mucho más claro porque, bueno, hay una mezcla de elementos, ¿no? Las leyes del reino, la costumbre sobre el reconocimiento o no de las armerías y todos los problemas que los especialistas realmente en heráldica pueden decirnos, y estas diferentes legislaciones que en Castilla hubo. Todas esas legislaciones, todos estos cuerpos normativos que intentan ordenar el desorden que se estaba propiciando y se estaba produciendo en la heráldica, tienen que ver también con ordenar esa memoria de las familias, tienen que ver también con la necesidad de que no se corrompa el correcto uso de la ciencia heráldica, en tanto que es una ciencia, es un lenguaje, es una disciplina, es un dispositivo, un artefacto propio de los excelentes del reino, propio de ese reducido grupo de personas que estaban llamadas a los mejores oficios de la monarquía. No solamente los grandes, sino también esas noblezas urbanas que luchaban en su cotidiano por alcanzar un puesto en un concejo y que en ocasiones se veían obligados a que esa memoria más oscura de su pasado fuese iluminada con un blasón precioso, ¿no? Y claro que como hay una cierta corrupción, este concepto es muy peligroso, ¿no? Para la edad moderna, como todos sabemos, pero bueno, digamos, utilicemos esta clasificación heurística para entendernos, hay una forma de perversión, ¿no? Del artefacto heráldico y es necesario regularlo en sus usos, ¿no? Según uno de los reyes de armas, el gran reformador, ¿no? Español de los reyes de armas, porque claro, los reyes de armas en España tienen un pequeño problema con respecto a sus homólogos europeos del momento, ¿no? Entre Menestrier y Guerre Villegas, o entre Bulson y Guerre Villegas, o entre Exeter o Sigard, por citar al inglés, y los españoles, siempre hay no solamente una diferencia en la densidad del pensamiento filosófico de sus obras, sino también en su conocimiento de la materia heráldica, ¿no?
el puesto de rey de armas en la monarquía de España, al estar vinculado a la caballeriza, pues muchas veces encontramos personajes un poco obtusos, como Diego Barreiro, ¿no? Bueno, digamos una profesionalidad cuestionable, hasta la llegada de Guerra y Villegas y la profesionalización del oficio ya en el 18 y sobre todo en el 19 hasta la familia Rújula, ¿no? Que ya verdaderos especialistas en nobleza, profesionales con una gran erudición, que dignificaron en mucho el oficio, ¿no? Si bien es verdad que siempre hubo un conflicto entre los reyes de armas y otras autoridades heráldicas, ¿no? y otras autoridades nobiliarias, como esos nobilistas o esos cronistas, agentes del rey. Bueno, lo que les decía, hay unos elementos centrales en el papel de reyes de armas que los convierten en agentes de la memoria, ¿no? Se trata de personas que poseen un archivo. El archivo es la llave del tesoro, ¿no? Como me decía a mí un viejo historiador, y seguro que Francisco, perdón, bien sabe, ¿no? Y en muchos casos, los reyes de armas actúan, ¿no? como delegados del rey, como notarios delegados del rey, que certifican aquello que se les entrega, ¿no? Y ejercen un papel mediador. Y aquí es donde, evidentemente, en este papel mediador que ejercen los reyes de armas, es donde podemos ver su dimensión como guardianes de la memoria, de los honrados de la monarquía, ¿no? Supuestamente, y nos lo dirá Fernán Mesía, Diego Valera, los reyes de armas eran personas, teóricamente eran nobles en muchos casos, no tantos en la monarquía, pero había algún que otro caballero de orden de hábito, Guerra y Villegas, padre e hijo, y los dos hermanos, los fueron, caballero de Santiago. Tenían que ser latinos, conocer latín, porque el mundo clásico es un arsenal en la búsqueda de elementos que configuren la memoria y construyen la memoria de las sociedades, porque tenían que conocer el lenguaje clásico, el latín. Tenían que ser gramáticos, tenían que conocer las lenguas vernáculas y tenían que ser eruditos en el conocimiento de los nobilistas y los nobiliarios. Los nobiliarios son esa documentación que circulaba manuscrita muchas veces y pocas veces impresa, ¿no? Pero las bibliotecas de los reyes de armas, sobre todo la biblioteca de Guerra y Villegas, ¿no? que fue estudiada ya pudimos ver que estaba conformada por un sinfín de textos nobiliarios y que se conservan muchos de ellos en la Biblioteca Nacional de Madrid, pues vemos esa dimensión de depositarios de cierta memoria sobre los honrados, ¿no? Porque son un oficio, en ese sentido, básico para la configuración de la memoria honrada de la monarquía, de una monarquía que estaba, por otra parte, consolidando su poder por parte de los reyes, ¿no? Y en este sentido los reyes de armas van a ser fundamentales también en ese proceso de consolidación, ¿no? Del poder del rey, al dejar en ellos el rey también una parte, sobre todo a partir de 1580, del reconocimiento de estas armerías. Como les he dicho, un reconocimiento y un oficio que entrará en conflicto y entró en conflicto, de hecho, con otros agentes, ¿no? Es muy interesante ver en este particular la correspondencia entre Ustaroz, Pellicer y Jerónimo de Villa, o también los consejos que hay entre el padre de los genealogistas españoles, ¿no? Don Salazar y Castro, y Guerra y Sandoval, ¿no? Que se conservan en la Biblioteca Nacional y que yo ya estudié hace un tiempo, ¿no? Pero va a haber conflictos permanentes y ahí están las obras de Salazar y Castro cuando hace esa crítica de fuentes, ¿no? Bien, tenemos aquí que los reyes de armas, aquí vemos este proceso grabado de la obra de Wilson, ¿no? El rey de armas enseñando su artefacto, su dispositivo, ¿no? Claro, son agentes de la memoria, parece ser que ya les voy a convencer de esto a ustedes, no van a tener duda de ello. Pero sus documentos son un dispositivo de la idea de nobleza, de una forma concreta de ser noble, de un proceso civilizacional, digamos, por utilizar una palabra un poco campanuda, de lo que es ser noble. Pues claro que sí, porque los heraldos y la nobleza, en cierto modo, nos hablan de una codificación
nobiliaria y de una tipología social, ¿no? Porque en sus certificaciones basta ver algunas que tienen que ver con los apellidos Guzmán, donde las genealogías increíbles y las vinculaciones fantásticas de cualquier Guzmán, más allá de la verosimilitud de esto o no, pero terminan por convertirse en algo permanente, ¿no? Esas genealogías increíbles que estudió Vysotsky, en el caso de los documentos de los Reyes de Armas, son mucho más llamativos, ¿no? Y claro que nos hablan de una tipología social, ¿no? Porque el espacio expositivo de los escudos heráldicos, del elemento heráldico, es inmenso. Las labras heráldicas, los documentos con con el sello y los escudos, las pinturas donde se identifica al personaje con su escudo o no, que se repinte, o la falsificación que pueda haber aquí, ¿no? El escudo, o sea, lo heráldico, se convierte, por lo tanto, en una forma de conceptualización, en una forma de concebir lo que es ser noble, ¿no? Y que se manifiesta no solamente en esta amplia variedad de artefactos, labras heráldicas, documentos o pinturas, sino la propia tipología documental que los Reyes de Armas van a desarrollar, es muy heterogénea. Es un discurso o es un trasunto de discurso. Bien, pues esto sería una discusión que excedería con mucho el tiempo que tenemos y que invito que seguro que en las conferencias que vienen después, ¿no? Se van a desarrollar y que escucharemos con mucha atención, ¿no? Juan Cartaya nos va a hablar también de este asunto de lo nobiliario, ¿no? Y ahí encontraríamos el entronque entre estas dos realidades, ¿no? Como la labor de los Reyes de Armas como agentes de la memoria es tal porque son agentes discursivos que definen un tipo de nobleza muy, muy concreto, ¿no? Porque esencialmente esta memoria se basa en la construcción de prestigios que están vinculados a procesos vitales, ¿no? Las personas requieren de un reconocimiento de sus armerías por algo, por un proceso vital, por un proceso social de ascenso, por un proceso de acceso a una corporación o por lo que fuera, ¿no? O porque necesitan presentar su escudo en unas probanzas de nobleza para un hábito. Y en ese sentido, los Reyes de Armas juegan con los factores de la reputación de las personas y la reputación social, ¿no? Leí, no recuerdo a quién, un tratadista, que el valor de un rey y de un reino se medía en el número de honrados que este reino tenía, ¿no? O lo medimos en el número de rentas por encima de no sé cuántos millones de euros, ¿no? Pues antes se medía en este tipo de elementos reputacionales que tiene que ver con esa construcción social, ¿no? Porque están profundamente vinculados a los mundos urbanos y tienen que ver con la justicia distributiva, tienen que ver con algo como tan básico como la idea del ciclo vital del honor, ¿no? Del ciclo vital del honor de un individuo, de una familia, y en ese sentido los Reyes de Armas vendrán a reunir en una certificación un periplo, un bagaje histórico que, insisto, con independencia de la veracidad de ese bagaje, indistintamente de aquello que sea cierto, aquello que se cuenta, solo importa la idea de que parezca verdad, que parezca verosímil este hecho, ¿no? Y por lo tanto es necesario entrar en este lenguaje de la reputación y de la justicia distributiva, ¿no? Si analizamos la producción normativa de los Reyes de Armas, desde el punto de vista de agentes de la memoria, podemos centrarnos en una estrictamente formalista, y en otra profundamente narrativa, ¿no? Estas serían, yo creo, las dos dimensiones con las que tenemos que investigar la producción de los Reyes de Armas, ¿no? Estos son los dos rasgos esenciales que tenemos que tomar para analizarlo, ¿no? La estrictamente que tiene que ver con su análisis formal, ¿no? Pues que la presencia del escudo, los elementos justificativos del reconocimiento, los sellos que legitiman, la propia firma del rey de Armas y el papel del rey de Armas, en este caso Diego de Urbina, que es uno de esos también linajes, familias de pintores, reyes de armas que van a actuar
durante el siglo XVII, ¿no? Porque si, como decía Guerra y Villegas, cito, es pues la nobleza un esplendor derivado de estirpe generosa por medio de oficios públicos, dignidades perpetuas o temporales adquiridas en premio de la virtud, principio y fundamento de donde procede el honor que cuando se comunica a los descendientes, aquí está la clave, el hecho de la comunicación a través de esta labor, de este documento genealógico, heráldico, que son las certificaciones en muchos casos, vemos cómo se están colocando sobre la mesa, se están colocando encima del problema social, de qué es ser noble, qué no es ser noble, este hecho, ¿no? Cómo el blasón vendría a responder rápidamente a lo que es ser noble. Poseer una condición espacio-temporal de dignidad que permita el reconocimiento a través de esta atribución de las armas por parte de un oficial del rey que, en el desempeño de una función público-privada, ejerce su poder, ¿no? su condición de noble. Y aquí entrarían también la genealogía de cómo se construye este documento, ¿no? El rey de armas acudiría a esos elementos formales, esas pruebas objetivas, los armoriales, los nobiliarios, etcétera, al factor de la común opinión, ¿no? La vox populi, no opinión pública, pero sí común opinión, como se decía en algunas de las respuestas de los pretendientes, de los testigos que deponían las probanzas de nobleza para las órdenes militares, ¿no? Esa común opinión sobre el prestigio de una persona, sobre el pasado de una persona en ese territorio. Pasado manchado, pasado limpio, pasado de servidor del rey, pasado de tener caballos. Esos elementos que, juntados todos en el constructo que hace el rey de armas, terminan por ser importantes, ¿no? Luego, evidentemente, la documentación que la persona interesada en obtener un reconocimiento de armerías, o lo que fuera, entregaba a este notario, que es el rey de armas, y las propias minutas que elaboraban, ¿no? Las minutas de los reyes de armas, bueno, ustedes las conocen, pues son unas fuentes riquísimas de lugares comunes, pero también son una fuente riquísima de historia de la memoria, ¿no? De la construcción de las memorias colectivas, si es que este hecho existe, ¿no? Aquí les pongo los ejemplos de unos cuantos armoriales, de nobiliarios básicos, que siempre aparecen citados de manera recurrente, ¿no? El nobiliario genealógico de los reyes de España, López de Haro, ya saben ustedes que tuvo este problema, ¿no? Que fue rechazado como prueba en determinadas las probanzas de nobleza. También aquí tenemos los reyes de armas, como Jerónimo de Villa, escribiendo sobre este particular, ¿no? Claro, ¿qué nos ofrecen? Y esto sí que es un tema polémico, ¿no? ¿Qué ofrece? Porque estos reyes de armas, en tanto que actores básicos de la memoria, aquí tenemos una ejecutoria hidalguía, no es iluminada perfectamente, pergamino perfecto, que es de una ejecutoria hidalguía, que no es labor propia de los reyes de armas, pero ¿qué ofrecerían, por lo tanto, ¿no? Esencialmente, todo el discurso que encontramos en la labor de los reyes de armas, en tanto que certificadores de unas armas cualquiera, encontramos la idea de la autoridad, que les he referido antes, ¿no? Hay un principio de autoridad que se basa en que el rey de armas tiene el conocimiento necesario para decir que esas armas otorgadas a tal persona o que identifiquen a tal persona son las correctas, son auténticas. Y por lo tanto todo esto abre el abanico de la antigüedad en el tiempo de una familia en un territorio concreto, la legitimidad de esa familia, de esa persona, de ese individuo para, insisto, formar parte de determinadas instituciones y que se justifican en ese documento y que a partir de ahí reelaborará la memoria el concepto sobre esa persona, que sobre esa persona y sobre esa familia se tiene, ¿no? Incluso cuando se vaya a ejercer una violencia contra esas armas heráldicas, ¿no? Contra ese elemento. Esta documentación del pretendiente pues, presentará genealogías, archivos familiares, escudos antiguos,
otros documentos con los cuales el rey de armas elaborará esta farsa para algunos, ese documento discursivo para otros, este factor fundamental de comprensión de la memoria. Yo la primera vez que les cuento una anécdota de historiador, ¿no? La primera vez que me acerqué a los minutarios de los reyes de armas, pues me sentí desbordado por todo aquello, ¿no? Y venía de la idea de, bueno, pues seguro que esto es mentira, todo lo que aparece aquí. Entrando en la dimensión más ontológica de la documentación de los reyes de armas, comencé a pensar, ¿no? Sí, evidentemente hay construcciones ficticias, hay construcciones que casan mal con la realidad, que compadecen mal con la verdad histórica, etcétera, ¿no? Y el historiador tiene un compromiso en la búsqueda de la verdad. Pero sí que es cierto que esa adulteración heráldica, esa adulteración genealógica, respondía a una necesidad coyuntural, ¿no? A partir de la imposición de determinadas obligaciones para probar nobleza, el papel de los reyes de armas comenzó a cobrar sentido y comenzó a ser una realidad histórica más importante. Y es aquí donde volvieron a ser estos agentes de la memoria, ¿no? Aquí tenemos más minutas, el documento en sí mismo, ¿no? Que, como todos conocemos, parten del reconocimiento que, ¿no? Desde el punto de vista del análisis diplomático, ¿no? Pues, informal, bueno, pues la idea de las armas del rey que van a ser las que reconozcan este hecho, ¿no? Y todos los elementos que comporta la memoria del que allí está representado, ¿no? Porque veamos, hagamos un ejercicio de ver una carta de confirmación de armerías o de reconocimiento de armerías, etcétera, cualquier tipología, veámosla como un discurso sobre, insisto, sobre esta cuestión de la memoria. Porque hay una justificación genealógica y hay una justificación heráldica. La genealogía es una arte muy compleja y yo admiro a todos los que se aventuran a ese proceloso mar, pero en estos documentos de los reyes de armas hay una justificación heráldico-genealógica que es una legitimación, ¿no? Más allá de que luego esto suscite conflictos y suscite un problema de base en torno a quiénes son los verdaderos nobles y por qué algunos pasan, otros no pasan, ¿no? Y sobre las cuestiones de las falsificaciones. Las armas del rey, que son las básicas, que vienen a dar importancia a todo esto, ¿no? Voy a recorrer rápidamente para no pasarme de la hora de charla que me han dicho tanto Juan como Francisco que debo estar, ¿no? El oficio de rey de armas se irá profesionalizando a través de un mejor uso del lenguaje, que va a tener que ver con un mejor uso de los elementos y lugares comunes que tienen las certificaciones de armas emitidas por estos reyes de armas, por estos oficiales heráldicos, ¿no? Por estas autoridades heráldicas. Y también tienen que ver con un hecho fundamental, ¿no? Como aparte de la legitimación de la familia, hay una singularización del sujeto, del individuo que está ahí representado, ¿no? Y de toda la memoria de hechos y acontecimientos que han acabado con ese escudo, que han terminado, digamos, desembocando en ese reconocimiento. El oficio de la autoridad heráldica, los diferentes elementos heráldicos y que van a ser construidos, ya estábamos ya en la interpretación más ontológica de la producción de los reyes de armas, van a tener que ver con unos elementos muy interesantes que encontramos en casi todas las construcciones de esta memoria genealógica, que son memorias de los reinos, que es la memoria de la monarquía, que podemos encontrar en algunos de los textos que Gregorio López Madera va a tratar, ¿no? Cuando habla del concepto de monarquía y de quiénes son los que formaban parte de esa monarquía de España, ¿no? Claro que hay una narrativa ficcional sobre los orígenes sanguíneos y territoriales de las familias que encontramos en el escudo. Y esta narrativa ficcional, insisto, más allá de su veracidad o no veracidad, implica la operatividad social de ese recurso ficcional, ¿no? Sea los mitos, sea el mundo grecolatino o los pueblos primigenios, en el caso de los orígenes godos, ¿no? La genealogía y los entronques con otros costados, otras ramas, que muchas veces pueden ser de grandes familias nobiliarias, ¿no? Para resaltar
ese papel principal de ese hidalgo del norte de Celaya que necesita ese reconocimiento, ¿no? Y esa vinculación con, o bien con la familia real o bien con nobles de mayor rango, de mayor estatus, ¿no? En esa memoria colectiva que hay en torno a lo que es lo nobiliario, ¿no? Porque yo creo que es fundamental que veamos en el papel de los reyes de armas esto, ¿no? Que más allá de la justificación espacial, de la justificación histórica, que vemos aquí, ¿no? En esta certificación de Juan de Guerre Villegas, que vemos en por qué poseen armerías, la descripción detallada de las mismas y la identificación de la heráldica imaginada o de la heráldica simbólica, de cualquier lenguaje heráldico que queramos utilizar, eso ya iría en otro lugar en torno a la idea central que yo les quiero esbozar. No es tanto un linaje, una idea de un linaje concreto, no, es la idea de un linaje único. La idea de los reyes de armas está en que esta vieja aspiración de hacer sentir, quiero que me haga sentir único, pues ahí estaría esta idea, ¿no? Sentirse único dentro de la memoria de la monarquía, dentro de todas aquellas personas que han tenido un papel en el proyecto de la monarquía, papel que está vinculado siempre a resaltar un momento vital concreto, ¿no? Por lo tanto, el escudo de armas no solamente, los heráldicos de los reyes de armas no solo resumirían el pasado, sino también el momento concreto en el que la persona se encuentra, ¿no? Ahora tenemos que hacer todos la declaración de la renta, ¿no? Bueno, pues ojalá solo tuviésemos que presentar un escudo de armas, sería mucho más sencillo, ¿no? Y mucho más práctico. Porque el siguiente paso a poseer armerías es también los usos privilegiados que surgen de esto, ¿no? Y aquí ya, por lo tanto, entramos en esa otra gran dimensión de cómo a través del reconocimiento de las familias que tienen una memoria positiva, claro, habría otra memoria, digamos, más infame, se pueden y se deben legitimar los usos públicos y privados de las armerías. Y también nos permitiría el uso de esas armerías y el modo en el que los podemos ordenar los blasones en función de la prevalencia de una familia, de un apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cuestiones que también desbordan y con mucho la conferencia que estamos dando. Aquí, en medio de todo esto, también surge el conflicto. También surge claramente los conflictos en torno a usurpaciones heráldicas, atribuciones heráldicas falsas, esos problemas de autoridades heráldicas en conflicto por ser o no ser las armas bien atribuidas, ¿no? Si entendemos, por lo tanto, que los reyes de armas son notarios del honor, fedatarios de la autoridad, de aquello que se dice que es noble, y por qué tal persona o tal familia son nobles, y cómo todo eso queda esbozado en estos documentos que van a experimentar una evolución muy interesante desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, incluso hasta el fin del oficio en los años 30, incluso y los intentos durante el gobierno, el régimen franquista, también esos intentos que hubo de volver y cómo las atribuciones pasaron al Ministerio de Justicia, ¿no? Bien, incluso en ese momento el rey de armas insisto en esta comparación con la idea de notario que tiene que dar fe de aquello, ¿no? Es una autoridad que valida ese prestigio. Lo valida, pero lo crea él mismo también. Por lo tanto, es un agente creador. Y aquí es no solamente un agente creador de un elemento, de un artefacto heráldico, sino que es un agente creador de un prestigio, de un concepto, de una idea de nobleza, de excelencia, de preeminencia, y al conjunto de valores sociales atribuidos, ¿no? De esa autoridad heráldica que certifica esto y que es confirmada por la autoridad municipal y por la autoridad regia, entramos en la idea, por lo tanto, de que estos textos conforman una suerte de memoria colectiva de los honrados del reino, ¿no? Y de una validación documental bastante seria. Verdaderas y correctas atribuciones, falsas atribuciones, esto quedaría un poco en el reino de los especialistas en heráldica, ¿no?
cuando, ya voy a ir concluyendo, cuando nos encontramos ante ese documento, el rey de armas, los reyes de armas suelen decir, ¿no? Certifico que por los libros de mi oficio, por los libros de armería, copias de linajes, historias, nobiliarios, y continúa con esta forma expositiva para expresar y contar, narrar las virtudes, las calidades factuales y políticas simbólicas de cada familia. Cuando vemos eso, a partir de ese momento, empieza a operar otra realidad que excede con mucho al papel de los reyes de armas, que es cuando ese documento sale al mundo de las Provenças, al mundo de la política ciudadana, del cotidiano, y entra en conflicto con intereses de unos y otros, y ahí es donde podemos ver que estos agentes de la memoria, que son los reyes de armas, entran en choque con las necesidades de otras personas, y que este certificado del apellido Velasco de Juan de España entrará en conflicto, o puede ser que entrase en conflicto con otras Velasco, que ya veríamos algo muy importante en la Edad Moderna, ¿no? Que es que en torno al concepto de nobleza y, por lo tanto, en torno a la labor de todas las personas vinculadas a los oficios que tienen que ver con la codificación de qué es ser noble, de cómo se es noble, están en permanente conflicto, porque el debate sobre qué es nobleza será permanente desde finales del siglo XV hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Un problema que está latente y que suscitará ondas polémicas. Todavía hoy en día está, en cierto modo, hay este debate, ¿no? Que surge, lo vemos en la sociedad, lo vemos en determinadas notas de sociedad que aparecen en los periódicos o en determinados programas de televisión, ¿no? Los reyes de armas son uno de esos oficios cosmopolita que nos permite hacer un recorrido por la Europa de los documentos de los reyes de armas, ¿no? Lo podríamos recorrer desde Lisboa hasta Varsovia, analizando cartas emitidas por los reyes de armas, y encontraríamos en todos ellos los mismos elementos comunes: memoria, servicio, antigüedad, los mismos, el recurso siempre a los mismos mitos o a semejantes mitos fundacionales, ¿no? Y esto muy por encima de las fracturas religiosas que ocurrieron en Europa. Hoy conmemoramos la Dieta de Worms, ¿no? Aparte de la Plaza de Toros, también conmemoramos la Dieta de Worms. Aparte de todo esto, podemos encontrar el universo cosmopolita, que es no lo heráldico solamente, que es lo nobiliario, ¿no? En el fondo. Creo que es fundamental, y en las siguientes conferencias que continuarán a esta se va a tratar, ¿no? Analizar la documentación de los reyes de armas como una forma más de la narrativa social, como un lenguaje más de la cultura política de la Edad Moderna, de la cultura de la cultura de honor, de la cultura de la excelencia. Y es necesario establecer un diálogo constante entre el papel, los documentos de los reyes de armas, agentes de la memoria, agentes del honor, con los elementos simbólicos y la narrativa social que en otros fenómenos encontramos, ¿no? Porque es fundamental que recordemos que la virtud, como decía esta empresa de Calvete de Estrella en el felicísimo viaje, atribuido también a Felipe II, la virtud no mora sino en las cosas más altas. Muchísimas gracias. Por mi parte acabé. Bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que, bueno, después de tu intervención, cuando mañana me imbuya en los minutarios de los rújulas, los voy a ver de otra forma. Bueno, pues comentarte un poco por empezar este turno de preguntas. Tenemos aquí varias preguntas de participantes, pero a mí me ha llamado un poco la atención varios conceptos que has repetido en tu intervención, ¿no?
que es en cuanto que el rey de armas tiene autoridad heráldica. Y otro concepto que has repetido mucho es el notarial, es decir, funciona como un notario. Es decir, hoy para nosotros un notario es ley, es verdad, ¿no? Lo que certifica. Y desde el punto de vista del archivero, nosotros siempre conocemos las certificaciones de armas, conocemos las ejecutorias de hidalguía que vienen de un proceso judicial, pero sobre todo no le dábamos a lo mejor esa importancia a la certificación de armas. Entonces, me parece muy importante este concepto que has dicho tú de autoridad y de notarial y de función notarial, porque desde hace unos meses que yo estoy trabajando con los minutarios, que me he imbuido en lo que es en estas tipologías documentales, estos libros son auténticos protocolos notariales donde aparece, como tú has dicho, una información espectacular. Es verdad que en mi caso particular el recorrido que estamos haciendo es al contrario, es decir, estamos empezando desde los más contemporáneos, por decirlo de alguna manera, hacia los más antiguos. Por eso hay muchas cosas de tu intervención que me han parecido muy interesantes. Pero este valor notarial, es decir, esta fe que se le da a estos documentos, la verdad es que a mí me ha parecido pues, bueno, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, lo que planteas, cuando yo me refería a autoridad notarial, evidentemente, claro, tiene un carácter de verosimilitud, tiene un carácter de autoridad, en tanto que, bueno, que son las armas que el rey permite que X persona o X familia porte. Entonces, claro, el rey de armas tiene esa dimensión de esto que digo yo aquí es verdad, pero teóricamente no solamente porque la persona o la familia X le haya dado tantos documentos, etcétera, sino porque el rey de armas ha hecho una investigación y ha demostrado, ha concluido que todo aquello que le han aportado es cierto. Esto, y tiene esa dimensión de autoridad porque él, a su vez, se basa en autoridades no del ámbito jurídico, y esto, claro, aquí sí que es diferente a una ejecutoria de hidalguía, que, como tú me bien has dicho, viene de un proceso judicial, que viene de un concejo pleitea contra un pechero o alguien que colocan fuera de la lista. Aquí puede ser que una certificado de armas esté motivada porque una persona que ha sido colocada en el panel de pecheros le pida a un rey de armas que le haga y lo aporte como prueba para luego hacer esa ejecutoria de hidalguía. O sea, para un pleito de hidalguía, yo he visto casos en los que una persona ha pedido a un rey de armas, oye, necesito esto porque inicio un pleito con el concejo de X villa, ¿no? Bien. Y ahí el rey de armas sí que tiene esa dimensión de autoridad y de que su certificación es cierta. Y los minutarios sí, claro, son un protocolo notarial. Son autoridades heráldicas porque se les presupone todo el conocimiento heráldico, ¿no? Y ahí el problema que tenemos es que en España, como he dicho al principio, hasta el siglo XVIII los oficiales heráldicos tienen, digamos, unos conocimientos de heráldica un tanto torticeros, ¿no? Y son un poco... Bueno, pues he encontrado... aquí, pues, tengo aquí un minutario que pone apellido Castilla, voy a ponerle estas, ¿no? Y a veces sí que es cierto, y esto hay estudiosos y hoy en día los heraldistas critican esto partiendo del hecho que ya Salazar y Castro empezó, que no son de una verosimilitud cuestionable, ¿no? Cuanto menos. No sé si respondí. Al hilo que tú decías, lo que tú planteas es mucho más interesante. Empezar desde el siglo XIX, XX y llegar para atrás. O sea, hacer una deconstrucción prácticamente del fenómeno, ¿no? Y no ser sincrónico, sino al revés. Eso es muy interesante. Sí, la verdad es que, vamos, sin quererlo, es la situación en la que personalmente nos estamos encontrando nosotros cuando estamos empezando a trabajar con el archivo de Brújula. Bueno, pues si quieres te voy a pasar algunas de las preguntas que nos han hecho, los razonamientos que más o menos que nos han pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, a don Manuel Pardo de Vera, que nos dice que la práctica totalidad de las armerías no fueron otorgadas, sino compuestas y usadas de forma absolutamente personal y libre, no reservada a la nobleza, salvo a partir del siglo XV o XVI en Aragón y más rigurosamente en Navarra.
Sí, 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 no, sin Ese es duda. el No, no, comentario que no. y no comparto lo que dice el profesor Pardo de Vera, porque vamos, él es gran especialista en el asunto. Yo no entro en esta discusión. El hecho en sí de la profusión de este tipo de tipologías documentales, que evidentemente funcionan en el ámbito privado, sin ninguna duda, pero sí, ese tipo de armas que son otorgadas o reconocidas, no entro en el detalle en sí de cuál es, digamos, la razón última de esas armerías, sino el hecho de que exista este lenguaje sobre lo nobiliario. Yo me centro más en el lenguaje en torno a la nobleza que hay en los papeles de los reyes de armas, que evidentemente en este hecho que el profesor Pardo de Vera coloca, ¿no? Que sin ninguna duda estoy de acuerdo con él, y de hecho yo le cito a él cuando trabajo sobre esto, porque él es el iniciador, ¿no? Y es igual que el difunto don Faustino Menéndez Pidal, ¿no? Que estaban en esa otra línea de expertos en la materia, ¿no? Yo no hablo tanto como un experto en heráldica, sino como uno que analiza el discurso de la nobleza y que ha encontrado aquí un elemento discursivo, una narrativa en torno al nobiliario en estos papeles que los reyes de armas, como oficio de nobiliario, realizan. También don Francisco Luis Sola nos dice que si sería viable adaptar la figura del rey de armas a la administración autónoma, en este caso andaluza. Dice que concretamente en el registro andaluz de entidades locales se podría crear un registro de símbolos locales dotado con personal especializado en heráldica y vexilología. ¿Qué opinión le merecería a usted esta cuestión? Bueno, esto es un tema complicado, sin duda, porque bueno, ahora los informes heráldicos los emite la Academia de la Historia, la Real Academia de la Historia, ¿no? Hay una sección, ¿no? Yo creo que el profesor Feliciano Barrios o el profesor Adero Quesada, creo que antes estaba don Faustino, ¿no? Que este tipo de heráldicas atribuidas a las ciudades, a las corporaciones, emiten un informe previo. Yo creo que ahora no hay, hasta donde yo sé, ¿no? Autoridades heráldicas a este particular. No sé si sería, yo creo que sí, podría llegar a ser interesante, ¿no? Que las corporaciones locales tuviesen también oficiales y autoridades heráldicas, pero bueno, sí que es cierto que este oficio se profesionaliza y se hace, en el 20 son funcionarios, ¿no? Y en el 19 tienen que pasar un examen. Podría haber un cuerpo otra vez de funcionarios heráldicos en la administración del Estado o las diferentes administraciones autonómicas o locales. No sé, la verdad no me lo había planteado, pero sí, claro, al hilo de lo que plantea, quizá fuera interesante, ¿no? Esa dimensión. En esta línea nos preguntan que si hay algún tipo de ordenanza o algún tipo de ley que determine las facultades de estos reyes de armas, pero bueno, creo que Bueno, las subo, sí, las subo. con la respuesta que has dado, yo creo que esto más o menos se queda Sí, contemplado, las ¿no? subo en tiempos y estaba en las atribuciones propias del rey de armas, pero es verdad que y vosotros que estáis trabajando con el archivo Rújula, ahí está todo explicado porque son los grandes reyes de armas funcionarios, ¿no? Y pasaron un examen sobre cultura clásica, genealogías, nobleza, heráldica, etcétera, etcétera. No hay hasta el 19 porque el 18 eran cargos, en el caso de la monarquía de España, vinculados a la caballería del rey, ¿no? Pero no hay. Bien, ya Sí. por comentarte alguna más, nos comenta don Leopoldo Fernández que todas las familias que pueden demostrar que tienen escudo de armas poseen nobleza, es decir, cualquier certificación de armas de una familia está demostrando la nobleza de la misma. Bueno, como muy bien ha dicho por ahí también el profesor Pardo de Vera, ¿no? No todas las hay. Lo que ocurre aquí es que jugamos con dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de la realidad heráldica y el lenguaje de los imaginarios colectivos en torno al heráldico nobiliario, ¿no? Yo creo que nadie duda en la sociedad hoy en día que alguien que posee un escudo es o ha sido noble. Es una cuestión que yo creo que ahí están los operativos sociales, los imaginarios sociales en torno a este elemento, ¿no? Que es una cosa que no podemos desdeñar nunca, sobre todo si queremos darle un valor también a la heráldica como patrimonio histórico, ¿no? O sea, hay que preservar el patrimonio arquitectónico, pero también hay que preservar, y esta institución donde estamos es un ejemplo de ello, el patrimonio heráldico, como parte de ese bagaje histórico que es, ¿no?
Si entramos ya en la casuística concreta de las atribuciones de armerías, no todas las personas que tienen un escudo son nobles, porque hay escudos sin ningún tipo de elemento nobiliario, ni timbres, ni heráldicos, ni timbres propios de la nobleza, ¿no? Hay nobles, hay escudos que no son de nobles, sí, claro, evidentemente. Pero sí recurren, sin embargo, en su explicación a los mismos elementos narrativos que se explicasen en el escudo de los duques de Alba, por ejemplo, ¿no? Por citar a una familia conspicua. Hasta donde yo he visto, claro. Bien, bueno, pues yo creo no hay más preguntas. Agradecerte tu intervención y bueno, pues simplemente decir que sí que eran relacionadas con los fondos de la maestranza. Yo quiero decirle a todos estos participantes que se pueden dirigir al correo del archivo y yo gustosamente le responderé a todas ellas. Y nada, pues agradecerte una vez mención. Como digo, voy a ver los minutarios de otra forma. y, De eso se y bueno, trataba, ¿no? pues sí. Y bueno, pues espero que haya sido muy interesante para todos. Para mí personalmente sí que lo ha sido. Y bueno, pues esperamos que este tipo de seminario online, pues cuando las circunstancias lo permitan, podamos realizarlo aquí en las instalaciones de la Real Maestranza. Así Gracias, que yo soy el que me siento agradecido como noble, un privilegio nobiliario. Me siento honrado de haber participado con vosotros. Agradezco una vez más a todos vosotros la disponibilidad y a Juan Cartaya su atrevimiento, que espero no haber defraudado. bueno, ahora que has aludido a Juan Cartaya, comentar que ha habido varios ponentes de las próximas ponencias que han querido acceder a ver tu ponencia, pero han accedido como panelistas Ah, por el enlace que le hemos mandado. Entonces, ah, mi compañero me ha dicho, el administrador, que lo ha tenido que silenciar porque si no también saldrían ellos dentro Adrián, de las pantallas. montábamos un Entonces, debate. sí, yo creo que uno de ellos era Juan Cartaya. Sí, me ha parecido verlo por ahí, sí. Sí, ha aparecido antes al principio y no sé si ahora no están viendo, pero bueno, simplemente porque no, lo hemos tenido que silenciar y apagarle un poco y apagarle el vídeo. Bueno, pues nada, Muchísimas pues gracias. a ti emplazo a todo la semana que viene a la conferencia de don José Escalante, que es archivero municipal de Antequera, que nos hablará del uso de la heráldica y de la genealogía desde otro punto de vista que son los archivos. Así Muy que bien, nada, muchísimas muchísimas gracias. gracias y buenas tardes Un a todos. placer. Muchísimas Hasta luego. gracias. Un placer. Adiós, adiós.